En este ejercicio tenemos un libro de clases donde tenemos 10 alumnos que rindieron 4 evaluaciones y con ellos vamos a ir desarrollando distintos tipos de operaciones básicas en nuestra hoja de cálculo. Lo primero que nos pide calcular es el promedio de cada alumno. Tenemos que tener muy en claro que todas las fórmulas se activan con la tecla igual o también las podemos activar con el símbolo más. Ambos símbolos me permiten activar una fórmula. Todas las fórmulas tienen nombre, por lo tanto, si la fórmula tiene un nombre específico, yo debo activarla con el igual, de lo contrario estaría escribiendo simplemente un texto. En este caso, lo que nosotros necesitamos es promediar, y la fórmula se llama promedio. Una vez que nosotros escribimos el nombre de la fórmula, tenemos 3 caminos. El primero sería darle doble clic al nombre y va a activar el paréntesis. Este paréntesis me informa que estoy listo para operar la fórmula. Segunda opción es que nosotros mismos escribamos el paréntesis que la va a activar. Y la tercera es con la tecla Tab, que está arriba de la mayúscula, también va a activar el paréntesis. Bien, ahora me pregunta entonces, ¿qué datos necesito promediar? Nosotros tenemos 4 notas. Por lo tanto, simplemente nos fijamos que nuestra cruz sea blanca y vamos a seleccionar las 4 notas que tenemos que promediar. Y la fórmula me va a decir que voy a promediar desde el E5, que es la celda que está acá, hasta el H5, que es la nota número 4. El 2 puntos que hay entre el E5, 2 puntos, H5, me está dando un rango. Eso es lo que hace un 2 puntos, darme un rango de datos. Este rango quiere decir que voy a promediar desde la celda E5 hasta la celda H5 y todo lo que está entre estas dos coordenadas. Es muy importante que desde un principio nos acostumbremos a cerrar los paréntesis. Si bien es cierto, nosotros al darle Enter la fórmula me va a entregar el resultado y va a hacer la autocorrección y va a cerrar el paréntesis por nosotros, más adelante cuando desarrollemos fórmulas más complejas, ese análisis no lo hace. Por lo tanto, es muy importante que desde el comienzo nos acostumbremos a cerrar los paréntesis. Cerramos, le damos Enter y estamos listos. Ya tenemos un 6. Esto quiere decir que el promedio del niño 1 o del alumno 1 es un 6. Y tenemos 9 promedios más por sacar. Pero no vamos a hacer la fórmula 9 veces más. Para eso entra lo mismo que aprendimos acá, que es el arrastre. Así que ubicamos el cuadrado verde, posicionamos la cruz, de cruz blanca a cruz negra, arrastramos y listo. Inmediatamente tenemos todos los promedios de cada alumno sin la necesidad de volver a realizar la fórmula. Continuamos. Vamos a resolver ahora estas fórmulas que tenemos en el cuadrado inferior. La fórmula me está preguntando por la moda. La moda significa identificar el número que más se repita en los promedios. Entonces vamos a buscar cuál es el promedio que más se repite. La fórmula es bastante intuitiva, al igual que el promedio, la fórmula se llama moda o pueden ocupar la variable de moda 1, que es lo mismo. Abrimos paréntesis y vamos a seleccionar todos los promedios, que en este caso sería la columna I, desde el I5 hasta el I14. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y nos entrega que la moda es un 4. Si nosotros miramos los promedios, podemos ver varias cosas importantes. Que tenemos 2 veces repetido el promedio número 4, lo voy a pintar en amarillo. Tenemos 2 veces repetido el promedio 4,1. Y tenemos repetido también el promedio. Solo eso. Solamente tenemos repetido esos 2 promedios. Bien, entonces, ¿por qué privilegió el análisis el 4 y no el 4,1 si ambos se repiten la misma cantidad de veces? Simple, porque nosotros si le agregamos los decimales, vamos a notar lo siguiente. Los decimales se agregan en este apartado. En el apartado de número, la flecha que apunta a la izquierda me va a aumentar un decimal y la que apunta a la derecha me va a disminuir un decimal. Le vamos a agregar un segundo decimal al 4,1 y vamos a notar que es un 4,05. Sigue siendo igual, se aproximó a un 4,1. Si le agregamos un segundo decimal, tenemos un 4,50 y un 4,53. Por lo tanto, ya dejaron de ser iguales. Mientras que si yo le agrego 2 decimales al 4, siguen siendo iguales. Este análisis tan fino como ir verificando decimal tras decimal hasta qué punto dejan de ser iguales los números, lo hace la fórmula.
sin necesidad de que nosotros tuviéramos que ir hilando tan fino. Por esa razón la fórmula se decantó por el 4 en desmedro del 4.1. Ahora la fórmula me pregunta, o el ejercicio me pide, cuál es el mínimo de los promedios que se obtiene. Es decir, vamos a ubicar quién es el alumno que tiene el promedio más bajo. La fórmula, bastante intuitiva igual, es min, de mínimo. Y seleccionamos el mismo rango de datos. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y nos arroja que es un 3,1, que es el alumno número 5. Nosotros podemos notar también que el alumno número 5 debe una evaluación. Tiene puestos su nota 2, 3 y 4, pero debe la nota 5. Vamos a suponer que el alumno 5 que debe la nota 1 se obtiene un 7 en su prueba pendiente. Al ponerle un 7, obviamente nuestro promedio ya no va a ser un 3,1, porque tiene la nota que le falta. Y vamos a ver que la planilla no está completamente automatizada, porque al momento de poner el 7, su promedio 3,1 se eleva a un 4,1 e inmediatamente deja de ser el peor promedio del curso, siendo reemplazado por el alumno que tiene el promedio 3,6. Vamos a dejar la planilla como estaba para seguir trabajando con los datos originales. Seguimos, ahora vamos a buscar e identificar quién es el alumno que tiene el mayor promedio. Al contrario del min, sería el max. Abrimos paréntesis y abarcamos los mismos datos, siempre trabajando con la columna I. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y tenemos un promedio 6, que corresponde al alumno número 1. Continuando, nos pregunta el ejercicio cuántos alumnos tienen la primera nota. Por lo tanto, vamos a dejar de trabajar con la columna promedio y nos vamos a centrar en la columna nota 1, que la representa la letra E. Lo que nosotros necesitamos hacer acá es contar. Y en el Excel tenemos 3 tipos de conteo que se los voy a explicar y dejar escritos acá. Por un lado, tenemos la fórmula del contar. La fórmula del contar cuenta celdas con números. Tenemos la celda del contará, que cuenta celdas con todo tipo de información. Y por último tenemos el contar blanco, que cuenta celdas vacías. Esos son los 3 tipos de conteos básicos en Excel. Después vamos a aprender conteos un poco más elaborados o un poco más complejos. Por lo tanto, voy a traer esta información para acá y voy a realizar acá la misma fórmula en las 3 columnas y van a ver el resultado que vamos a obtener. Antes de aplicarlo, obviamente, a nuestro ejercicio. Si nosotros aplicamos el contar en el número 1, 2 y 3, me va a dar un 3, porque acá tengo 3 celdas con números escritos. Recordemos que el contar solamente cuenta celdas con números. Si aplicara el contar a la columna que dice ABC, hay 3 celdas escritas, me va a dar 0, porque ninguna de las 3 corresponde al número, son letras. Por último, si aplicara el contar a esta columna que tiene una A, una celda vacía y un 1, me va a dar 1, porque una celda tiene número. Recordemos que no me dice qué número está escrito, sino que me dice cuántas celdas tiene número. Si ese 1 yo lo reemplazo por un 15, sigue siendo un 1. El contará, por su parte, cuenta celdas que tengan cualquier tipo de información. Si marcamos las 3 celdas que tienen 1, 2, 3, me va a dar 3, porque hay 3 celdas que tienen números. Si tomamos las celdas que tienen el ABC,
me va a dar 3. De igual manera tengo 3 celdas escritas. Y si aplico el contará en el A, la celda vacía, y el 15, me va a dar 2, porque tenemos 2 celdas con escritura. Bien, entonces resumiendo, el contar cuenta celdas cuya información sea numérica, el contará cuenta cualquier tipo de información, y el contar blanco, que es el último que nos queda por ver, cuenta celdas vacías. Si aplicamos el contar blanco en el 1, 2, 3, nos va a dar 0, porque ninguna está vacía. Si lo aplicamos en el ABC, nos va a dar 0, ninguna está vacía. Y si lo aplicamos en el A, celda vacía y 15, nos va a dar 1, porque solamente una celda de las 3 que marcamos está vacía. Esas son las 3 formas que tenemos de contar de manera básica. Entonces, volviendo al ejercicio. Si acá tenemos que me preguntan cuántos alumnos tienen la primera nota, tenemos que trabajar con esta columna y podemos ocupar tanto el contar como el contará. El contar cuenta números, así que me sirve, y el contará cuenta cualquier tipo de información, así que también me sirve. Por lo tanto, más simple, vamos a ocupar el contar, que es la dedicada a los números. Vamos a marcar completo. Cerramos desde el E5 hasta el E14, le damos Enter y nos va a dar 8, porque efectivamente 8 de los 10 alumnos dieron la primera prueba. Ahora, para identificar cuántos alumnos no dieron la primera prueba, tenemos que contar las casillas vacías. Por lo tanto, ahora sí aplicamos el contar blanco. Marcamos, seleccionamos, cerramos y damos Enter. Y tenemos 2. 8 más 2 son 10, por lo tanto nuestro ejercicio está cuadrado. Ojo, ¿qué pasaría si el alumno 7 viene a rendir su prueba faltante? Ese alumno obtiene una nota 6. Al momento de ingresar ese 6, automáticamente los resultados aquí cambian, ya que se actualiza la fórmula. Vamos a dejarlo así como estaba para mantener el libro con la forma que estamos trabajando. Continuamos. La fórmula ahora me está preguntando qué alumnos están aprobados y qué alumnos están reprobados. Vamos a volver a trabajar con la columna promedio. Esto quiere decir que yo necesito contar nuevamente cuántos aprobaron y cuántos reprobaron. No podemos ocupar el contar simplemente porque si lo aplicamos acá nos va a dar 10 y no son 10 los aprobados. No podemos aplicar el contar blanco porque nos va a dar 0, no hay ninguna celda vacía. Y si aplicamos el contará, de igual manera nos va a dar 10 porque está contando 10 celdas escritas. Así que nos vamos a introducir a nuestra primera fórmula anidada. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a mezclar dos fórmulas que nos permitan realizar algún tipo de análisis para obtener un resultado. En Excel tenemos una fórmula que más adelante la vamos a profundizar al detalle, que es la fórmula del sí. La fórmula del sí es una fórmula condicional, que como su nombre lo dice, me va a exponer que si pasa algo, voy a entregar algo, y si no pasa esto, voy a devolver otra cosa. Cada vez que en cualquier fórmula ustedes escuchen la palabra sí, están hablando de una fórmula condicional. Por lo tanto, si yo tengo una fórmula que por sí sola hace algo como el contar, que cuenta, y la mezclamos con el sí, voy a convertirlo en un conteo condicional. Cuando nosotros mezclamos dos mundos, es decir, dos fórmulas, se llama anidar. Así que vamos a anidar la primera fórmula. Vamos a escribir contar, tal cual como la conocemos, pero le vamos a agregar el punto sí. Esto quiere decir que nuestro contar se va a convertir en un conteo condicional. Vamos a abrir el paréntesis y vamos a introducirnos a un mundo nuevo. Cada vez que ustedes abren un paréntesis, aparece este cuadro. Este cuadro es los argumentos o sintaxis de la fórmula, donde eventualmente me está informando qué necesita la fórmula para funcionar o para calcular el resultado. Aquí entramos a palabras que no conocemos porque todas las fórmulas anteriores que hemos trabajado simplemente nos preguntan por números. Ahora aparece una palabra que se llama rango y una palabra que se llama criterio. Siempre yo he recomendado a mis alumnos que traten de familiarizar estas palabras con lenguaje cotidiano. El rango, para palabras simples, viene a ser dónde. ¿Dónde qué? ¿Dónde voy a aplicar la fórmula? ¿Qué hace mi fórmula? Contar. Es decir, ¿dónde tiene que contar la fórmula? Nosotros queremos contar los aprobados. Entonces, ¿dónde tenemos que contar? Aquí, en la columna I.
Con eso ya dimos el primer argumento, que es el rango. Y el criterio viene a ser una especie de qué. ¿Qué cosa necesito contar de acá? Ya sabemos que queremos contar los aprobados. ¿Y quién aprueba? El que no tiene nota mayor a 3,9. Si hilamos más fino, es mayor a 3,94. ¿Quién es mayor a 3,94? 3,95. Y el 3,95 se aproxima y se convierte en 4. Así que lo vamos a hacer súper fino. Siempre estos criterios van entre comillas. Así que abrimos una comilla, ubicamos el operador lógico, que es el mayor, que es ese símbolo, y escribimos 3,94. Cerramos la comilla, cerramos el paréntesis. Entonces nosotros queremos contar dónde, en la columna promedio, qué cosa, aquellos números que sean, entre comillas, mayores a 3,94. Muy importante cerrar la comilla que se abre en un momento debe ser cerrada, al igual que el paréntesis que se abre en un momento debe ser cerrado. Le damos Enter y nos devuelve 8. Quiere decir que 8 alumnos aprobaron la materia. Y si revisamos, efectivamente, solamente hay 2 reprobados, que es el alumno 5 y el alumno 6. Para los reprobados, vamos a aplicar la misma fórmula. Contar puntos y. Abriremos paréntesis, vamos a marcar el mismo rango. Recordemos que rango es dónde quiero contar. Abro comillas y ¿quién reprueba? El que tiene nota menor que 4. O en realidad menor a 3,95. Así que de igual manera lo vamos a hilar lo más fino posible. Ubicamos el símbolo, es ese, símbolo menor. 3,95. ¿Quién es menor a 3,95? 3,94, que ese número ya no se va a aproximar. Cierro la comilla, cierro el paréntesis. Le damos Enter, estamos listos. Y nos va a dar 2. 8 y 2 son 10. Tenemos nuestro libro absolutamente cuadrado.